Vamos a escuchar y a compartir lo que Dios tiene hoy para nosotros. Estamos en medio de una enseñanza, esta es la tercera parte, que hemos titulado Honra y Recompensa. ¿Cuántos saben que el honrar trae una recompensa, como estamos aprendiendo estos días, verdad? Y lo vimos a través de la primera enseñanza, el primer día y el segundo. Vimos cómo el apóstol Juan nos dice que vivamos de tal manera que no perdamos, sino que ganemos el galardón completo, dice la Reina Valera, o la recompensa completa, ¿no? Y Pablo a Timoteo también le exhorta diciendo que hay una recompensa para los bienes venideros y también para la vida presente. Nosotros tenemos que vivir de tal manera que vivamos buscando ser recompensados continuamente por Dios. Y hay una recompensa que podemos disfrutar aquí. Por supuesto está la recompensa final, ¿no? Cuando estemos en el cielo y todo sea perfecto, ya no tenemos que arrastrar este cuerpo, ¿no? Y esta mala uva que tenemos a veces, ¿no? Y sea todo perfecto. Pero ya podemos empezar a disfrutar de muchas recompensas del Señor. Y ahí pusimos ejemplos en el ministerio de Jesús, de cómo hubieron personas que honraron a Jesús y recibieron una recompensa. Hubieron personas que no lo honraron y no recibieron ninguna recompensa, y hubieron personas que retuvieron la honra y recibieron una recompensa parcial. Vimos que había esos tres tipos, ¿no?, en el ministerio de Jesús. Y también aprendimos que la honra, honrar al Señor en última instancia, no es solamente honrarle de una manera mecánica o como nos han enseñado, ¿no?, o un concepto en nuestra cabeza. Nadie de los que estamos aquí deshonraríamos explícitamente a Dios. Amamos al Señor y no lo deshonraríamos, pero a veces lo hacemos cuando no honramos a las personas que nos rodean. Porque Jesús mismo lo dijo, dice, y no me volveréis a ver hasta que recibáis a los que yo envío en mi nombre. O sea, hasta que honréis a aquellos que yo envío en mi nombre. ¿Y quién son los que Dios envía en su nombre a nosotros? Todos aquellos que nos rodean, ¿verdad? Tú estás aquí, Ramón, y tú has sido enviado a mi vida, y yo he sido enviado a la tuya por Jesús. Y también las personas que nos rodean, que son, veis la red, ¿verdad? Son esos peces que tenemos que pescar, ¿verdad?, para el reino de Dios. Y tenemos que vivir en esa honra. Y ahí aprendimos en el texto, en Lucas, de los tres niveles de personas con las que nos rodeamos, ¿no? El Señor nos habla de que si honramos a un profeta, recibiremos recompensa de profeta. Si honramos a un justo, recibiremos recompensa de justo. Y si le damos un vaso de agua a uno de estos pequeñitos por cuanto es discípulo, no perderemos nuestra recompensa. O sea, tres niveles: profeta, justo y pequeñito. Tres niveles de honra, que son son las personas que nos rodean. Los profetas son todos aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Los justos son los que están al mismo nivel de autoridad. Y los pequeñitos son aquellos que están por debajo de nosotros, bajo nuestra autoridad. Y estamos ahí en la sección de profeta, ¿no? Y la semana pasada hablamos de que había 4 niveles de autoridad dentro de profeta, que son los que están sobre nosotros en autoridad. Hay 4 niveles. Está la autoridad civil, la autoridad social, la autoridad familiar y la autoridad en la iglesia. Y la semana pasada hablamos de la autoridad en la iglesia. ¿Cuántos le edificó? Fue bueno, ¿verdad?, recordar todas esas cosas que muchos de nosotros ya sabemos, pero qué bueno es poder recordar todo eso. ¿A que sí? Pues hoy quiero hablarte y seguir hablándote de otro de los niveles dentro de profeta, o sea, de los que están en autoridad sobre nosotros, y es la autoridad civil. Autoridad civil. Gracias por tu entusiasmo, pero a ver si encuentro, lo tenía por aquí, yo creo que está por aquí. Lo tenía abierto. Aquí está. Muy bien, honra y recompensa. Ya hemos dicho las 4 áreas: líderes civiles, autoridad civil, autoridad familiar, autoridad social, autoridad en la iglesia. Hoy vamos a hablar de la autoridad civil. Romanos 13:1 dice: todos deben someterse a las autoridades públicas,
leo de la Nueva Versión Internacional, me gusta cómo lo dice, porque dice autoridades públicas. Todos deben someterse a las autoridades públicas. ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? O sea, la obediencia a la autoridad tiene una excepción. Y esto es muy importante porque estamos hablando de aquellos que están en autoridad sobre nosotros y estamos leyendo la palabra someterse, obedecer. Pero hay una excepción en cuanto a obedecer a una autoridad superior, no a someterse. Porque estar sometido no tiene a veces que ver con la obediencia. Tú puedes ser una persona que está sometida, pero puede ser que no obedezcas. Y te lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque hay una excepción en cuanto a la obediencia y es cuando una autoridad, sea cual sea esa autoridad, te pida pecar. O sea, te pida ir en contra de tu propia conciencia. Ahí lo he puesto, ¿ves? Mira lo que dice. La obediencia a la autoridad tiene una excepción. Y es si la autoridad nos pide pecar, nos pide ir contra nuestra propia conciencia, nos pide ir contra nuestra fe. O sea, yo soy una autoridad, soy tu pastor, pero si te digo que te tires por un puente, no te tiras, ¿verdad? O si te dijera algo que va contra la Biblia o contra tu principio, no tienes por qué obedecerme. Por ejemplo, nosotros tenemos una visión en cuanto a esto de la vacuna, pero tiene que ser tu libre conciencia. Tiene que ser tú. Yo no, son cosas de conciencia, son decisiones de conciencia. Ahora, hay cosas que sí, que son dentro del orden de la iglesia, que debes de obedecer, porque si no, no vas a tener ni recompensa ni vas a tener bendición de parte de Dios. Así que hay una excepción en cuanto a la obediencia y es cuando va en contra de mis principios, en contra de mi fe, en contra de lo que yo creo, en contra de Cristo, en contra de mi conciencia, o simplemente me está incitando a pecar. Ahora, por ejemplo, esto puede pasar a mí, me pasaba en mi trabajo. En mi trabajo yo tuve 7 años trabajando en una empresa muy buena en Murcia, estábamos muy bien, ahora estamos un poco peor. No, es broma, ahora estoy mejor. Económicamente peor, mejor porque estoy sirviéndole al Señor. Amén, no hay honra mayor que servir y trabajar para el reino de Dios. Pero en ese momento, había momentos en la empresa que mi jefe, que es una autoridad sobre mí, en este caso es una autoridad social, estamos hablando de la autoridad civil y ya la vamos a hablar, él me decía, ¿por qué no vendes sin IVA? Vas a vender más. Y yo le decía, pero no, yo no puedo vender sin IVA. Lo siento mucho, porque vender sin IVA es un fraude. Y no estoy respetando mis autoridades civiles, porque Hacienda esto es una autoridad civil sobre ti. Aunque te duela reconocerlo. Entonces, iba contra mi conciencia. Iba contra lo que yo soy como hijo de Dios. Ahora, ¿eso quiere decir que me gustaba? No. A nadie nos gusta pagar el IVA. O a nadie, o quizá había momentos que yo perdía ventas. Porque el hombre, a lo mejor un cliente me decía, oye, mándame 2 palets de esto y te los pago al descargar el camión y me los mandas sin IVA. Y yo decía, no te lo puedo mandar sin IVA, pues entonces te los compro a otro. Y perdía mi comisión. Pero sabes que el Señor siempre me recompensaba. Porque fíjate, esos clientes que al principio me decían que no, luego iban a comprarme a mí porque decían, este es de fiar. Porque los que van luego por ahí vendiendo sin IVA, luego no son de fiar. Porque lo mismo que defraudan al gobierno, defraudan también, te engañan a ti también, ¿verdad? Es como que te hacen más, como que la gente te respeta más luego. Y eso es bueno, ¿verdad? Amén. Ahora, la obediencia a la autoridad, como he dicho, tiene esa excepción. Si la autoridad nos pide pecar, si nos pide ir en contra de nuestra conciencia o en contra de nuestra fe. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia. Piensa en un momento en el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo de Sadrach, Mesach, Abednego frente a Nabucodonosor. Y hay un momento ahí donde también en el reinado de Nabucodonosor, Daniel le dice, tú eres rey de reyes. O sea, el propio Daniel, que era un siervo de Dios, reconoce la autoridad, le llama rey de reyes a Nabucodonosor. En otro momento, el mismo Dios lo llamó mi siervo. Y era un rey pagano,
pero que estaba siendo usado por Dios también. O sea, en un momento Dios incluso lo reconoce que es su siervo porque está siendo usado por Dios. ¿Cuándo sabéis que Dios utilizó a reyes incluso impíos y que no eran del pueblo de Israel para bendecir al pueblo, incluso para llevar a cabo determinados propósitos que Dios tenía? Así que Dios lo llama mi siervo. Y este Nabucodonosor era un rey malvado que mandó construir una estatua de 27 metros y dijo que la gente tenía que arrodillarse y postrarse ante la estatua y adorar a la estatua. Y eso, adorar esa estatua en ese momento, para los judíos violaba el segundo mandamiento. O sea, era algo que violaba el segundo mandamiento, y por eso Sadrach, Mesach y Abednego no obedecieron a Nabucodonosor, pero no dejaron de estar sometidos. Reconocían su autoridad. Si tú ves la conversación que ellos tienen con Nabucodonosor, en ningún momento llegan, no, vamos a hacer, tú eres un... No, llegan con respeto, reconociendo su jerarquía, reconociendo que él era rey y que él era una autoridad, y con total respeto le dicen lo que piensan en base a su fe y a su conciencia, y le dicen que no se van a arrodillar delante de la estatua. Le hablaron sin faltarle respeto, le hablaron sin deshonra, sino honrándolo. Y le hablaron con el corazón sometido, pero no le obedecieron. Estás viendo, ¿verdad? Ahora, le dijeron, su majestad, no obedeceremos al mandato de pecar, porque eso va en contra del segundo mandamiento, va en contra de nuestra conciencia. Y quiero que mantengamos esto en mente mientras estamos estudiando esto, ¿ok? ¿Te parece bien? Seguimos. Romanos 13:1 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto o establecido. Así que las que existen fueron establecidas por Dios. O sea, nadie, estamos hablando de autoridades civiles, ya sabemos que la autoridad civil es el gobierno, presidente de tu nación, con Pedro Sánchez a la cabeza, su equipo de ministros. Autoridad civil también es el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, la alcaldesa de Águilas, la policía, la Guardia Civil, Hacienda. Son autoridades civiles sobre nosotros. Y nadie entra al gobierno, es lo que estamos leyendo ahí, nadie entra al gobierno de un país sin que Dios lo permita. Dice también Daniel en el capítulo 2, creo que es verso 21, que Él pone reyes y quita reyes. Es Dios quien pone y quien quita reyes. Sigamos leyendo, mira, Romanos 13, el verso 2 ahora. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad, fíjate, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno. ¿Verdad? ¿Te ha pasado alguna vez, Ernest, que llegas a un control de policía y vas tranquilo porque lo llevas todo en regla? ¿Verdad que sí? Yo voy asustado. Reconozco que estos días voy asustado porque se me ha fundido una bombilla. Y cada vez que un coche de policía, uy, no he ido a cambiarla todavía. ¿Por qué? Porque ahí dice, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, ¿verdad? Pero cuando no vamos bien, entonces cuando ya, hey, cuidado, que tengo el seguro, que la ITV, que no sé qué. No, nosotros los cristianos, yo soy el primero que tiene que arreglar esa bombilla mañana mismo. Porque me he dado cuenta que se me ha fundido una bombilla de seno, por cierto, 117 € me cuesta. ¡Wow! Pero no podemos ir así, ¿no? Tenemos que ir bien, respetando la autoridad civil. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Pues están al servicio de Dios para nuestro bien. ¿Están cómo? Escucha, están al servicio de Dios. Pedro Sánchez está al servicio de Dios. Así como lo estuvo Nabucodonosor y otros reyes que eran impíos en la antigüedad. Ahora, sigue diciendo, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo, porque no en vano llevan la porra, la espada, la pistola, ¿verdad? Ahora, pensad un momento esto. Pensad esto. ¿Vosotros creéis que si el pecado no se hubiera introducido en el Edén, nosotros necesitaríamos policía? No. O sea, ¿necesitaríamos leyes? Dice que los que caminan en el Espíritu, contra los tales no hay ley.
Porque cuando tú caminas en el Espíritu, que es el diseño original, como Dios creó a Adán y Eva antes del pecado, cuando caminamos en esa naturaleza nueva, cuando tú y yo caminamos en el Espíritu, cumplimos la ley. No necesitamos ley. Ahora, la ley no está para hacernos buenos, está porque somos malos. O sea, la ley no está para hacernos buenos, los gobernantes no están para hacernos buenos, es porque si no estuvieran los gobernantes, estando, y mira cómo está el mundo, ¿no? Que no hay quien lo gobierne. Nos sacaríamos los ojos. Fíjate cuando pasa alguna cosa en Estados Unidos, sobre todo, que pasa alguna cosa y enseguida se arma una y se arma como un caos, una anarquía y empiezan a entrar a los hipermercados a saquear las cosas. No sé si has visto alguna película de ese tipo, ¿no? Que ven que ya es el fin y ya que no hay ley, y dicen, ahora no hay ley, y empiezan. Así es el corazón del hombre. Por eso necesitamos gobernantes. Por eso los gobernantes y las autoridades civiles están puestas por Dios. son, como hemos leído aquí, están al servicio de Dios. Así que sigamos leyendo. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano llevan espada. En aquel entonces, en aquel contexto, llevaban espada. Ahora llevan armas, ¿verdad? Ahora, escúchame bien. La próxima vez que te saltes un control de velocidad, como me pasó a mí hace un año, me pillaron a 72 por hora en una zona de 50. En una recta de 5 kilómetros, sin ningún coche, escondidos vilmente, pero escondidos. Era imposible de verlos. Qué sinvergüenza. No. Pero el disco era bien grande y ponía 50, yo iba a 72. Y me pusieron 300 euros de multa y 2 puntos. Luego con la reducción por pagarla antes de tiempo se me quedó en 150. Pero escúchame, a mí me ministró el Señor porque precisamente estaba yo estudiando de todo esto y preparándome esta serie de mensajes. En ese momento estábamos pastoreando en la Vega Baja. Así que yo dije, wow, tenía de ver cómo es como si me hubieran robado. Me sentía robado. Porque verdad que no había peligro. Era una recta carretera nacional, arcén ancho, sin tráfico. No sé si conocéis la zona de entre Santomera y el Siscar, ya yendo para Orihuela, la antigua nacional. Y es una carretera que dices tú, parecía que iba parado. Iba a 70. Y me sentí como robado, ¿no? Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir. La próxima vez que te saltes un control de velocidad, no se te ocurra reprender al diablo. Porque no trabajan para el diablo. Lo hemos leído. ¿Para quién trabajan? Trabajan para Dios. Es lo que estamos aprendiendo. Porque muchas veces decimos, ¿verdad que cogemos esa bronca y empezamos a decir, esto que me han multado, te reprendo, Satanás, este es el diablo que me está... No, eres tú, que vas a 70 en vez de 50. La culpa es mía, ¿no? Bueno, sigue. Pues están al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. En este caso yo fui un malhechor, porque iba a 72 en una zona de 50. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. O sea, es algo fuerte porque cuesta, ¿verdad? ¿Cómo vas a ir a 50 veces? Y ahora a 30, oye, que lo han puesto a 30 por el casco urbano. Cuesta. Al final todos vamos por encima, ¿verdad? Seamos sinceros, yo voy por encima la mayoría de las veces. Pero tenemos que tener conciencia, ¿no? Decir, oye, por razones de conciencia. Como yo decía lo del IVA, ¿no? Yo no podía vender sin IVA por razones de conciencia, porque sé que está mal. Y cuando dice la palabra que si sabes que algo está mal y lo haces, es pecado. O sea, estás pecando. Una cosa es desconocer, ¿verdad? No desconocer, pero por eso el Señor es bueno, porque conforme vamos madurando, Él nos va pidiendo cuentas, ¿verdad? Hay cosas. ¿Vosotros no habéis notado que en nuestro crecimiento, en nuestra relación con Dios, es como que Dios antes nos permitía más cosas que conforme vamos creciendo? Es porque el conocimiento de la verdad nos está iluminando y está haciendo crecer nuestra naturaleza espiritual y cada vez conocemos más. Entonces es como que el Señor, oye, que esto ya te lo he enseñado, hijo, aquí esto no te lo paso otra vez, te lo pasaba antes, pero ahora no. Y entonces viene el zasca, ¡pah! 300 euros de multa. Amén. Ahora, seguimos leyendo. Pues está al servicio, por eso mismo pagan ustedes impuestos. ¿Qué es lo que pagamos?
Pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Aquí en el contexto está bien que le paguemos también a nuestros hermanos si le debemos. Oye, escúchame, si te dejaron 100 euros hace un año, devuélveselo ya, aunque el hermano no te haya dicho nada. ¿Vale? Hombre, estaría bueno que ya que eso, que le devuelva los 100 euros, lo invite a comer también, ya, por lo menos, ¿no? Pero está hablando en el contexto de las autoridades públicas. O sea, no tengas por ahí tufo, no tengas por ahí cosas sin pagar. Tienes que pagar las cosas, no tengas por ahí multas que luego vas a cobrar una ayuda y dices tú, ay, iba a cobrar 1.000 euros y he cobrado 100 porque me han retenido 900. ¿De qué? De multa. ¿Verdad? Así que paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Muestren respeto y honra para ellos. Un momento, Josué, ¿me estás diciendo que a todo? ¿A todo? Oye, ahí en ningún momento hemos leído ni dice que mostremos respeto, honra a las autoridades amables, a las autoridades santas, a las autoridades buenas. ¿A qué no? Dice a las autoridades. Porque ¿a quién no va a parar un policía de estos así un poco prepotente? ¿No? Que dices tú, te dan ganas de faltarle respeto, ¿no? Tú también, porque te hablan sin respeto. También hay algunos que hacen bien su trabajo, ¿verdad? Pero dice a todos, tengo que respetar y honrar al cruel, al deshonesto, y esto se da más en Sudamérica. Cuando hablaba con Benjamín, la policía es la más corrupta, en Bolivia. O sea, te ponen a multarte y dicen, no, y te ponen así la mano, la vaguita. Digo, y Benjamín no entendía al principio, dice, ¿me va a multar o no me va a multar? No, ¿qué? Múltame, aquí estamos acostumbrados, múltame, déjame tranquilo que me voy, ya la pagaré, ¿no? Pero ahí el guardia está esperando que le den la paguita, ¿no? Claro, también luego cuando ves los sueldos que tienen, pues dices tú, claro, llevan una economía sumergida aparte, ¿no? O sea, viven más de eso que del propio sueldo que tienen, porque no tienen ni para comer, ¿no? Pero nosotros tenemos que respetar incluso a esos, ¿no? A esos que son crueles, que son deshonestos en su autoridad. Bueno, vamos a dejar que la Biblia interprete la Biblia. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:17. Para verlo desde estábamos viéndolo desde la perspectiva de Pablo, y quiero que lo veamos desde la perspectiva de Pedro. Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos. ¿A quiénes? A todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honremos, al final, honremos a todos. A los hermanos, a Dios. Y honrad al rey. ¿No te choca que diga al rey? Aquí Pedro. O sea, lo que Pedro está diciendo es, ¿cómo puedes decir que temes a Dios, a quien no puedes ver, cuando no eres capaz de amar a tu hermano, cuando no eres capaz de honrar a tu prójimo, cuando no eres capaz de mostrar respeto por la autoridad? ¿Verdad? O sea, está diciendo eso. ¿Cómo puedes temer a Dios, a quien no ves, si no temes la autoridad que está representada? Porque ellos son autoridad. Hemos dicho que trabajan ¿para quién? Para Dios. Ahora, lo interesante aquí es que Pedro dice, honrad al rey, y tenemos que contextualizar, porque cuando Pedro dice esto, lo dice en un contexto no tan sencillo como en el que vivimos nosotros. Cuando Pedro dice esto, el rey específicamente era Herodes Agripa I, y te voy a contar un poco quién era este rey. Este era el rey de Judea, y era tan malvado que estaba asesinando cristianos en ese momento, por la presión de los judíos que ejercían sobre él, porque habían salido esta secta, perdón. La Sexta es una cadena de televisión. Esta secta, que eran los del camino, que eran los cristianos, y los judíos presionaban al rey para que los persiguiera y los asesinaba. Y él seguía asesinando para poder seguir avanzando, para tener el favor del pueblo judío y seguir avanzando en su carrera política, porque el pueblo judío, vuelvo a repetir, le presionaba para matar a los cristianos. Y este rey, Herodes Agripa I, fue el que degolló a Santiago. Fue también quien persiguió, arrestó a Pedro en varias ocasiones. Y es Pedro quien escribe esto. Persiguió a los cristianos, mató a cristianos solo para tener el favor de la mayoría de los judíos. Ahora,
vamos a ser honestos, ¿verdad? ¿En qué universo, en qué planeta se supone que tenemos que honrar a un rey que está matando y asesinando cristianos? Si no somos capaces de honrar a Pedro Sánchez, ¿por qué es de izquierda? Y porque está tarao. Bueno, tarao no, está en su mundo mundial de yuppie, ¿no? Ahí aferrado al poder, pero no está gobernando. Realmente yo puedo criticar su gobierno, pero no por eso estoy dejando de honrar su autoridad. Ahora, no es fácil, ¿verdad? A veces honrar. Sobre todo en España en este tiempo se está haciendo difícil. ¿O qué me dices en Cuba? Lo que está sucediendo en Cuba es un horror. Pero es lo que hay que hacer. Tenemos que ver más allá del comportamiento. Esto es muy importante, mira. Dale para adelante. Tenemos que ver más allá del comportamiento del hombre y honrar la posición que éste sostiene. Esto es un principio. O sea, tú tienes que ver más allá del comportamiento de esa persona que está en autoridad y tienes que honrar la posición que sostenta esa persona. Pero ¿sabes qué pasa? Que es algo que creo que compartía ya, y esto es muy importante que lo agarres, algo que compartía creo ya la semana pasada, nuestra mentalidad con respecto a un líder civil, en este caso estamos hablando del líder civil, pero también en todos aquellos que están en autoridad sobre nosotros, no solamente las autoridades civiles, es la siguiente. Y es que nosotros somos muy de pensar esto. Tú vas a tener mi respeto cuando te lo ganes. ¿Verdad? Llega un pastor nuevo. Tú vas a tener mi respeto, filtrafilla, cuando te lo ganes. Cuando vengas y me visites, cuando ores por mí, cuando... No, broma. O quizá el presidente de un gobierno, ¿no? Tú vas a tener mi respeto. O tu jefe, vas a tener mi respeto cuando te lo ganes. Somos muchos de pensar así. Es como que ellos tienen que hacer algo para ganarse mi respeto. Y el temor de Dios no dice eso. Una persona que verdaderamente teme a Dios no dice eso. Porque no juzga por la vista, ni tampoco juzga por el oído. Él juzga con juicio justo. El que teme al Señor juzga con un juicio justo. Y el temor a Dios no le dice a un líder, tendrás mi respeto cuando te lo ganes. No. El temor a Dios dice, veo la autoridad que está sobre ti, por lo tanto ya tienes mi respeto. Veo ese uniforme de guardia civil y ya tienes mi respeto. ¿Entiendes? Porque yo honro tu posición, quizá no tu comportamiento, no quiere decir que comparta tu comportamiento, pero tu posición sí la honro, porque es una posición de autoridad. Y la autoridad civil está puesta por Dios. Esto te va a ayudar mucho, de verdad. Cuando lo entiendas, te va a ayudar a honrar tal vez a ese padre cruel que tuviste o a tu abuelo que te abusó, no digo sexualmente, pero abuso de fuerza, abuso... Yo tenía un abuelo que era, y lo amo mucho, pero era, madre mía, se quitaba la correa. Aunque hoy en día, Señor me perdone, un correazo a más de uno no le vendría bien, mal. Pero te ayuda tal vez a honrar a esos tipos de padres, no por su comportamiento, porque lo hicieran bien, sino por la posición que ostentan, ¿verdad? Que son tus padres. O a un jefe cruel, un jefe que te está haciendo la puñeta siempre y que tú notas que te está robando en el trabajo y que no te está pagando como debes, ¿verdad? Un mal jefe. Entonces no te sale honrarlo, pero tienes que honrarlo no por su comportamiento, por lo que esté haciendo o cómo lo esté haciendo, sino tienes que honrarlo por su posición. Giselle? Tienes que honrar a tu jefe. Ay, me ha salido así espontáneo, qué risa. Bueno, o tal vez a un policía o a una autoridad, ¿verdad? Que no lo está haciendo bien. Tienes que honramos su posición. Te honro por la posición, no quizá por el comportamiento. Pero qué bueno es tener buenos jefes, ¿no? Y honrarlo no solamente por su posición, sino también por su comportamiento, ¿verdad? Así que tenemos que honrar y orar por los que están en autoridad y debemos dar gracias, dice la palabra de Dios, por todos aquellos que están en autoridad. Mira lo que dice 1 de Timoteo 2, 1, 4. Son palabras de Pablo a su discípulo Timoteo. Dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Sigue diciendo,
Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Seguimos. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. O sea, ¿por qué Dios quiere que honremos aún, aunque el comportamiento no sea malo, no sea el adecuado? Porque nos convertimos en un testimonio. Cuando te tratan mal en el trabajo, normalmente es porque has hecho algo bien y lo juzgan como si lo hubieras hecho mal. ¿Te ha pasado alguna vez? Qué indefensión, ¿verdad? Qué rabia te da. Has hecho algo bien y te están juzgando por algo que no has hecho, que está hecho bien, como si lo hubieras hecho mal, ¿verdad? Y te sientes en ese momento mal. Sientes que el comportamiento de tu jefe no está siendo justo. Pero cuando tú te mantienes tranquilo, te mantienes en tu posición, reconociendo su autoridad, honrando a la autoridad, ¿sabes qué pasa? Que quien te defiende es Dios, no eres tú. Y sabes, muchas veces en mi vida yo he sentido, me ha pasado, he tenido jefes que no han sido justos conmigo y yo he tratado de defenderme yo. Me he sentido como licitado a decir, esto no es así, esto lo tengo que... O sentirme con bronca cuando me han sancionado, cuando tenía empresa injustamente, Hacienda me ha sancionado o me ha puesto una sanción o una visita de trabajo o algo. Y me he sentido mal. Y he intentado defenderme yo. He intentado defenderme deshonrando a la autoridad. ¿Y sabes lo que me mostró el Señor? Que muchas veces el Señor, cuando nosotros tratamos de defendernos nosotros, el Señor está así. No puede. Porque nuestro testimonio hace aguas. Y entonces Dios no puede. Porque está viendo ira en nosotros. Está viendo rencor, está viendo odio incluso. Ahora, cuando yo me mantengo en la posición de honra, ¿sabes qué pasa? Que libero al león de la tribu de Judá. Y entonces el que me defiende es Él. Ya no me defiendo yo, me defiende Él. Amén. Segunda de Timoteo es bueno, no hables mal, bueno, seguimos eso, no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Dice Hechos 23. Me gusta como lo dice la Reina Valera, porque la Reina Valera dice, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Aquí en la Nueva Versión Internacional dice, traduciéndolo al contexto de ahora, no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Debemos orar y debemos dar gracias. Y esto es algo que tenemos que llevar a nuestros hogares también. Porque ¿sabes qué? Vuelvo a repetir, en España estamos pasando una situación complicada. Tenemos un gobierno contra todos los principios del Evangelio, un gobierno ateo, un gobierno contra Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que si tú tomas la costumbre de en tu hogar, con tus hijos, porque esto es algo que yo quiero aplicar en mi casa, porque tengo que enseñar a mis hijos esto, porque les va a bendecir a ellos. Recordad lo que dijimos. O sea, el que tú honres no beneficia a tu líder, te beneficia a ti. Y si deshonras, no perjudicas a tu líder, te perjudicas tú, porque pierdes la bendición de Dios, pierdes la recompensa. Entonces, si estamos en un hogar donde continuamente está la queja, si estamos en un hogar, yo me he dado cuenta porque esto me ha pasado a mí, yo era muy así porque tengo un suegro que es muy así también. Perdóname, cariño, pero es verdad. Tu padre ve a Pedro Sánchez y Zapo y Culebra en la tele. Hasta lo quita. Pero yo no voy a hacer eso en mi hogar. Independientemente de que me agrade más o no me agrade su comportamiento, lo esté haciendo bien o lo esté haciendo mal, yo tengo que enseñar a mis hijos que tienen que honrarlo. Entonces, si cada vez que sale, y de vez en cuando todavía me cuesta mucho refrenarlo porque veo lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y lo mal que lo están haciendo, y veo todas estas políticas LGTBI, veo todo este adoctrinamiento de confundir a los niños, todo esto que quieren meternos, que nos lo quieren meter con calzador, que es todo, ves toda la estrategia que tiene en la agenda esa 2030 del foro de Davos, todas esas cosas. No quiero ponerme conspiranoico, pero tú ves todo que es la misma mano del diablo. Pero ¿sabes que si yo empiezo cada vez que lo veo en la tele, mira el desgraciado ese, mira no sé qué, que son más malos que el bicho que le pegó al tren y le caiga un rayo. Claro, mis hijos están ahí viéndome
Y luego me ven predicar y dicen, papá, ¿no? Y luego te das cuenta que ellos mismos también. Hace poquito tuvimos una caminata en familia, por ahí por donde vivíamos antes en Murcia, en Torreguil, era precioso, había unas montañas y estos salían allí como cabras por allí. Y íbamos dando un paseo. Y sabéis que todo esto, de hecho se está demostrando ahora, todo esto de los toques de queda, de el confinamiento, no tenían base jurídica. O sea, no es legal. Incluso multarnos, no podían multarnos. Nos multaban, pero si tú recurres a la ley, te tienen que quitar la multa porque se está demostrando que no era legal lo que estaban haciendo dentro del estado de alarma. Porque habíamos salido del estado de alarma y estaban con los confinamientos y todo eso no es legal jurídicamente, no está estipulado en la Constitución española. No te pueden privar de tus derechos. Y eso, Aarón, que es de los que cuando entra al aseo se lee las etiquetas del gel, o sea, se lo lee todo, está siempre puesto de todo, sabía perfectamente eso. Y yo iba caminando con él y yo le veía, porque claro, son jóvenes, querían salir, toque de queda, querían quedar con los jóvenes para salir. A mí no me puede multar, me decía este. Digo al guardia que a mí no me multa. Digo, tú no le dices nada al guardia. ¿Qué le va a decir al guardia? Pero ¿me entendéis lo que digo? Porque a veces podemos tener razón, pero siguen siendo autoridad. Siguen siendo autoridad. Vuelvo a Bolivia. Si te está pidiendo la paguita, no es legal. No lo está haciendo bien, pero es autoridad. Y tiene espada, ¿verdad? Y te puede meter en un problema. Yo le decía a mi hijo, escúchame, tú te paras y te pones gallito con el guardia o con el policía nacional y verás tú si te busca las cosquillas. Porque son autoridad. Entonces no te puedes enfrentar a ellos, tienes que someterte. Y luego ya tú recurres, haz lo que hagas tú, ahí sumiso a la autoridad en ese momento, que el policía te está multando porque son las 12:30 y el toque de queda a las 12, y tú te agarras tu multa, te vas a casa y luego ya tendrás que recurrir o no recurrir. Pero en ese momento no te pongas a decirle al guardia, esto no es legal. Él te va a decir, ven para acá, ven. ¿Tú de qué vas? Sí, sí. Amén. Entendemos, ¿verdad? Por eso trato de enseñar eso a mis hijos, ¿no? No maldigas a tus autoridades. Esto es complicado hoy en día en España, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Mira, esta frase me gusta. Es un principio también. Seguimos. 2 males no hacen un bien. O sea, si tu autoridad civil está haciéndolo mal contigo, que tú lo hagas mal, no va a hacer un bien. O sea, el hecho de que él lo esté haciendo mal no me da a mí licencia para hacerlo mal. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué nos enseñó Jesús? Poner la otra mejilla, ¿verdad? Nos enseñó llevar la milla extra. Nos enseñó que 2 males no hacen un bien. Que el mal se vence ¿con qué? Con el bien. Que el odio se vence ¿con qué? Con el amor, ¿verdad? Así que el hecho de que la autoridad lo esté haciendo mal no nos da a nosotros. Pero eso lo debemos de aplicar en toda nuestra vida. El hecho de que tu hermano, muchas veces nos sentimos con licencia para hacer determinadas cosas porque la otra persona lo está haciendo mal. Y efectivamente lo está haciendo mal. Pero si él lo está haciendo mal, ¿por qué tengo que hacerlo mal yo también? Si él me niega el saludo, ¿por qué tengo yo que negarle el saludo? O si él está enfadado conmigo, enfuruñado, porque es un carnal, ¿por qué tengo yo que ser un carnal también? ¿Verdad? No, porque yo también lo estoy haciendo mal. Entonces estoy acusando con un dedo a mi hermano y al mismo tiempo hay otro dedo acusándome a mí. Es verdad, eso, ¿no? Cuando dicen que cuando apuntas con un dedo hay 3 que te apuntan a ti, ¿no? Entendemos, ¿verdad? Ahora, quiero poneros un ejemplo que me ministró mucho de un libro que estuve leyendo, que se llama, os lo aconsejo si queréis, luego os paso, se llama Bajo el abrigo. Es del pastor John Bevere. Y me gustó mucho un ejemplo que puso de cómo la honra trae recompensa. Y me gustó mucho porque fue una congregación en el sur de Estados Unidos con un pastor que tenía una iglesia de 120 miembros, era una iglesia pequeñita. Y John Bevere fue a ministrar allí, a esa iglesia pequeñita, 120 miembros, bueno, pequeñita en
en Estados Unidos, ¿no? Con 120 miembros. Y entonces, años después, llamaron a John Bevere para que volviera. John Bevere dijo, estaba un poco subido, él mismo dice en el libro, dice que Dios luego le exhortó fuerte, ¿no? Pero dijo, yo no quiero ir allí a esa iglesia tan pequeña. Insistieron y al final pues dijo, bueno, voy a ir. Y fue, ¿no? Y resulta que cuando llegó había una iglesia de 3.000 miembros. Esa iglesia de 120 miembros se había convertido en una iglesia de 2.000 miembros. Y algo peculiar, y es que cuando llegó estaba todo el estacionamiento lleno de coches de policía, de bomberos. Y estaba la iglesia llena de policías, de bomberos, y le chocó que estaba el alcalde también del pueblo, estaba el alcalde en la iglesia congregándose, levantando las manos, adorando al Señor, ¿no? Así que, ¿qué pasó? Que este hombre, el pastor, con esta iglesia de 120 miembros, un día tomó la iniciativa de una mañana orando al Señor, tomó la iniciativa como que le reveló al Señor que tenía que honrar a las autoridades, y se fue al ayuntamiento, en una iglesia pequeña de 120 miembros, y le dijo, por favor, somos de la iglesia tal y queremos saber en qué podemos ayudarles. Queremos honrarles a ustedes y queremos saber qué necesitan ustedes. Todo esto tuvo que ir 3 veces hasta que al final le dieron un pliego con un folio, una hoja diciendo que había una necesidad, que si querían donar, había una necesidad para cubrir 5 o 6 trajes ignífugos para el parque de bomberos. Valía más de $30.000 la cuantía de eso, ¿no? Y este hombre, el pastor, llegó a la iglesia, empezó a enseñar sobre esto, sobre honra, a las autoridades, y dijo, ¿quién son los valientes de estos 120 que hay aquí que se atreven a dar una ofrenda para bendecir a nuestras autoridades? Oye, hicieron un esfuerzo tremendo y compraron esos trajes y se los llevaron al ayuntamiento para que el ayuntamiento lo llevara a los bomberos. Y eso causó tanto impacto, esa honra que esa pequeña iglesia le dio, que empezaron a convertirse. El primero que se convirtió fue, oye, ¿qué pasa allí? Fue el alcalde. Después del alcalde un montón de bomberos. Después de los bomberos un montón. Porque Dios trae recompensa cuando honramos. Nunca está de más la honra. Al contrario, no nos cansemos de honrar. Oye, sería bonito, ¿verdad? Que nos presentáramos un día en Águilas y le dijéramos a las cabezas, ¿qué os hace falta? Pues tengo que renovar los uniformes de la policía municipal, que ya el amarillo está descolorido, el amarillo es el fluorescente que llevan. ¿Verdad? Y dijéramos, ¿cuánto es? Pues cuesta la fiesta, no sé, ¿qué vamos a poner? ¿Qué puede costar? ¿30.000 euros también? Renovar toda la ropa de la policía y llegáramos aquí y dijéramos, oye, entonces me tiráis tomate. El pastor está vuelto loco, venga ya, hombre. ¿No? Pero sería un impacto, ¿verdad? Sería algo que es lo que creo que, incluso el pastor Ernesto siempre nos ha enseñado esto, ¿no? Yo lo he escuchado muchas veces, la iglesia sin paredes, ¿verdad? La iglesia haciendo la obra. La iglesia no aquí, recluida ahí, están ahí, metidos en un sitio, ahí en el polígono, la hocico, no, sino que en qué podemos servir a la sociedad, en qué podemos servir. Queremos honrar a nuestras autoridades, sean de izquierda, de derecha, de lo que sean. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres que necesitan conocer a Cristo, tanto los de un lado como los de otro. Y necesitan ser alcanzados por el Evangelio. Así que todo el mundo puede criticar al presidente o a cualquier otro político, pero no los honramos por lo que hacen, los honramos por la posición que ostentan. Amén. Y por el hecho de que Dios es quien los ha puesto. Él pone reyes y quita reyes. La semana que viene vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a ir ahí, ver con las autoridades sociales. A ver qué tal vamos ahí, ¿vale? Ponte de pie y vamos a orar. Dar un aplauso al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, hoy este taller sobre la honra, Señor, en este caso a la autoridad civil, que podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor, para poder tener esa recompensa, que podamos
como hemos dicho, respetar el cargo y no tanto el comportamiento, Señor. Que aprendamos estos principios que tanto bien nos van a hacer a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.